Hoy te voy a dar las 5 claves para que te vaya muy bien en tu cuenta de fondeo y puedas ir retirando dinero mes tras mes tras mes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. El objetivo de este video es explicarte de una manera muy sencilla qué es lo que pasa y cómo funcionan y qué es lo que ofrecen las empresas de fondeo. Cuando tú comienzas a hacer trading, y recordemos que es operar en la bolsa de valores diferentes activos. Los activos pueden ser de varios tipos. Y estos activos sencillamente se mueven hacia el alza o pueden estar moviéndose a la baja. De los miles de tipos de activos que tenemos, por ejemplo, las acciones como Microsoft, Apple, tenemos índices, que es como la agrupación de acciones de las distintas bolsas, el índice de valores de la bolsa de Nueva York, de la bolsa de Tokio, y tenemos materias primas, como por ejemplo el oro, el petróleo, la plata, y todo esto que se negocia en bolsa, sencillamente es la dinámica entre compradores y vendedores. Ahora, cada vez que tú haces una operación con un activo de estos, lo vas haciendo con el capital que tú tienes. Tus $100, los $1000, los $5000 que tú tengas. Hay personas y hay casos donde tienen $50,000, $100,000 para invertir de sus fondos propios, de fondos familiares. Puede que tengas incluso cantidades superiores a estas cantidades que yo estoy diciendo, si tu familia tiene más dinero, si tienes un fondo que puedas manejar. Y este capital vamos a llamarlo propio. Cuando es tu capital o el de tu familia, ¿qué pasa si algo sale mal? Este capital sencillamente se puede perder. ¿Listo? Entonces puedes perder totalmente tu capital o puedes perder una proporción grande. Lo que buscamos o lo que debes de buscar como trader es evitar que eso pase. Para evitar, tú lo que haces es crear un plan de manejo del riesgo. Tu plan de trading tiene que incluir una estrategia clara de manejo y gestión del riesgo. Ahora, con esto tú no vas a hacer que arriesgues todo el capital, sino que vas a tener una estructura para manejar, para gestionar, para correr un nivel controlado de riesgo en tu capital. Supongamos que este cuadro verde es como los tiros que tú tienes de tu arma, ¿no? Tienes cantidad de disparos que tú tienes. Tú puedes usarlo de miles, de muchas maneras. Tú puedes decidir. Por ejemplo, oiga, voy a comprometerlo absolutamente todo en un solo disparo. Y tú lo decidiste y lo haces el 100% en un solo disparo. Ahora tú puedes decir, venga, ¿qué pasa si yo voy a hacerlo en dos disparos? ¿Sí? Todo tu capital lo concentras, solo divides en dos grupos y eso hace que todo cambie. Ahora también puedes modificarlo y decir, oiga, quiero que sean tres disparos. Ahí todavía tú estás teniendo una gestión, ¿sí? En tu plan, en tu manejo de riesgo y es una gestión diferente. No es lo mismo decir tengo uno solo a tengo tres, por ejemplo. Entonces, estas reglas son las que tú desde el inicio vas a tomar y va a hacer que tú tengas un plan real y que tu plan de manejo del riesgo sea exitoso y que tú llegues a ser un trader mucho más profesional y que lo hagas de una manera consensuada, que lo hagas de una manera conmesurada y que los números, que las estadísticas estén a tu favor. Ahora, vamos a tomar un ejemplo, más bien algo real. Tú en el mes tienes de 22 a 24 días de posibles operaciones. Entonces, cuando tú tienes entre 22 a 24 días de trading, lo que pasa es que tú deberías tener no una, ni dos, ni tres, sino 22 oportunidades, 22 chances de disparos disponibles, digámoslo de esta manera. Este ejemplo de la guerra es simplemente como para asimilarlo de una manera muy sencilla. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
vamos a tener aquí los 22 disparos. ¿Listo? Entonces, al menos si tú lo repartes en 22 disparos, tu guerra va a durar 22 días con el mercado al mes. Entonces, tus oportunidades de inversión, tus oportunidades de trading, de análisis, deberías tú tener al menos lo suficiente como para tener una oportunidad por día. Entonces, mirando esto en números y en porcentajes, y tienes que irte ya familiarizándote con esto en porcentajes y en números. Lo que sea que tú tengas en tu cuenta, sin importar el valor, tú tienes un 100%. ¿Listo? De este 100%, que es lo que sea que tú tengas, no importa si son 100.000, 50.000, $1.000.000, eso es tu 100%. Y al menos este 100% tú deberías dividirlo en 22. 22 disparos, ¿cierto? O sea que el mínimo, vamos aquí a abrir la calculadora, vamos a hacer aquí la cuenta para que tú lo puedas también cuando necesites cambiarlo, que sepas cómo hacerlo. 100 dividido 22 nos da 4.5. Por mucho, si tú tienes dos disparos, pues estarías dándole el 50% a cada uno. Pero como acá ya vamos siendo un poco más técnicos, tú deberías por mucho arriesgar en cada disparo el 4.5%. Y con eso ya tendrías el mes 22 disparos. Entonces esto para que lo vayas teniendo en cuenta. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar, cerrando ya este paréntesis, la diferencia entre el capital propio y el capital apalancado. ¿Cómo vas a hacer tú para ya tener un capital apalancado que tú puedas manejar, que tú puedas operar, que tú puedas gestionar, pero que el riesgo no sea el 100% tuyo? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas empresas, si te pasaron este video, yo sé que te están hablando, te están contando tal vez cuáles son las empresas. Hay alrededor de 8 o 9, son bastantes, y te voy a mencionar de manera rápida algunas de estas empresas. Funded Forex, Funded Next, Level Up, My Trading Funds, FTMO, FGT, Up Profit, Nations Trading, Top Tier, My Forex Fund, True Forex Fund. Estas dos ya cerraron por un tema regulatorio. E8, My Funded FX, Cortana y también está Novak. Estas empresas de fondeo te permiten es inicialmente que el riesgo no sea tuyo. ¿Cómo funciona este proceso? Tú tienes un dinero. Con este dinero vas a presentar un examen. Una vez presentado el examen, una, dos o tres fases dependiendo de la empresa. En estas fases se va a dar cuenta qué tan buen operador, qué tan buen trader tú eres. Vamos con los 5 tips para que te vaya muy bien en tu prueba de fondeo. Pero hay que tener en cuenta que hay unas reglas. Estas reglas para practicidad son muy parecidas, por no decir iguales, tanto en tu etapa de examen como en tu etapa de ya estar fondeado, ya tener tu capital, y hay que evitar romper estas reglas. Estos son los 5 tips o 5 reglas que tienes que tener en cuenta en tu prueba de fondeo. Si ves que en tu empresa ves que hay una sexta regla o ves que son diferentes, pues tienes que modificarla o tienes que incluirla acá para cumplir este plan. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Primera, pérdida diaria. Entonces, tú tienes que evitar en un día llegar a perder el 4 según la regla o según la empresa, o el 5%. Tú tienes que estar por debajo del 4 o por debajo del 5%. Es decir, tienes que estar en el 3.5 o en el 4.5. Tienes que evitar llegar cerca. Tienes que tener cuidado si ya estás muy cerca, si ya te estás acercándote, evita siempre estar cerca de incumplir esa regla. Ten muchísimo cuidado. Segundo tip, segunda regla, muy sencilla. Pérdida máxima.
Tú vas operando y vas acumulando en los días que vas operando. Supongamos que tú comienzas con un balance inicial, un ejemplo, $100.000. ¿Listo? El balance es el numerito del capital que a ti te da. Entonces, a lo largo de los días puede ir subiendo si tus operaciones son positivas o puede ir cayendo si tus operaciones no son positivas. Un día pierdes el uno, otro día el 2, otro día el 3. Entonces ahí vas acumulando. ¿Qué es lo ideal? Que no acumules tanto negativo. Entonces, un ejemplo, estabas en el -3, entonces subiste un 1%, estás en el -2, después bajaste, subiste, bajaste, subiste. Entonces tienes que ir buscando que este balance, también las empresas lo llaman como el equity. Entonces el balance se afecta solo cuando tu operación se cierra, pero el equity sí se afecta desde el momento en que tú abres la operación, no solamente cuando se cierra, sino desde el mismo momento en que tú abres la operación, el equity se afecta. Tienes que tener en cuenta porque las empresas miran este equity y tienes que ver cómo lo calculan. Hay unas que lo calculan al final del día, otras no. Estas reglas son bien estrictas. Entonces, tú tienes acá tu cuenta, tú vas aumentando, vas perdiendo, pero tienes que evitar llegar a acumular en varios días, llegar hasta el 8 o hasta el 10%, que es cuando ya incumples la regla. Si llegas al 8 o al 10, en el caso de la pérdida diaria, si llegas al 4 o al 5, ya perdiste. Entonces, ten esto muy, muy, muy en cuenta. ¿Listo? Siempre busca evitar. Entonces, mira aquí, equity con Q. Cuando tú tengas ahí ya tu cuenta configurada, ves equity con Q. Y las empresas miran ambas cosas, tanto el balance como el equity. Ahora, tercera, regla de consistencia. Cada operación que tú abres en compra porque tú esperas que el precio suba o venta porque esperas que el precio caiga, esas operaciones que tú abres tienen lotajes o tienen algo que, digámoslo de manera muy sencilla, que es el tamaño del contrato. Hay contratos de 0.1, 0.2, 0.5. Simplemente el tamaño del contrato es un número que tú le asignas a esa operación, a esa posición. Entonces, con esto tú puedes hacerlo a cualquier número que tú escojas, pero antes de poner el número, tienes que ver el riesgo. Y de acuerdo al riesgo, a tu porcentaje de riesgo por operación, si lo haces a 100 días, no sé, puede ser el 0.25 de riesgo por operación. Entonces, esos tamaños del contrato que tú usas, entonces ellos cogen toda la tabla de todas las operaciones, lo suman y lo dividen. Y con esto sacan algo que se llama el promedio. Sumando todos esos tamaños de todos los contratos, de todas las operaciones que tú abriste, sacan el promedio y eso les da un número. Simplemente el número que les dé ese promedio, ese cálculo del promedio, ya lo tenemos. Y de ahí hay dos cálculos. Hay un cálculo hacia arriba y ahí hacia abajo. El número que te dé hacia arriba va a ser el número máximo permitido del contrato. No la cantidad de contratos, sino el tamaño de ese número que pones en el contrato, en la posición, en el lotaje que tú abres. Y aquí hacia abajo, pues para el mínimo, ¿vale? El más pequeño permitido que te lo van a valer. Ahora, para sacar el máximo, simplemente multiplicas por 2 y para el más pequeño, simplemente multiplicas por 0.25. Con eso, tienes que estar atento a que tu consistencia está entre ese número grande del máximo por 2 y que no esté por debajo del 0.25. Hasta acá la regla de consistencia. Llegamos a la regla del 33% de ganancia. Esta regla funciona de la siguiente manera. Tú en tus operaciones comienzas a operar, vas teniendo ganancias, pérdidas y supongamos que esta la ganaste, esta la perdiste, ganas, pierdes, ganas, pierdes. En esta que ganaste 200, en la que perdiste 50. Aquí llega otra y ganas 500. Entonces lo que dice esta regla del 33%
Es que cuando tú sumas todo esto y te dice, por ejemplo, ya tengo $2.000 en ganancia y voy a retirar. De eso que vas a retirar, tú vas a calcular el 33%. Entonces, por ejemplo, si son $2.000, serían 660, ¿cierto? Aproximado. ¿Qué es lo que pasa con estos $660? Esto es tu número mágico, digamos, que tienes que tener en cuenta, por decir algo. Dentro de tus operaciones que vas ganando, cuando tú revisas tu estado de operaciones, tienes en tu estado alguna operación que haya dado más de los $666, es decir, lo que esté por encima de esos $660. Ahí lo que esté por encima, lo que sea mayor a ese número, ya no te lo van a valer. Queda automáticamente descartada esa operación. Entonces queda descartada si está por encima de esos $660. Busca esta regla, que cuando tú estás operando, entonces tú vas a tener operaciones grandes, operaciones medianas, operaciones grandes. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes tres operaciones grandes, pues se va a dar esto, pero solo con tres. Pero a lo largo del mes, ¿qué es lo que realmente busca la empresa? Que tengas muchas operaciones. Pues tú al mes, pongamos, tienes de los 22 días, tienes 8 operaciones ganadoras. Entonces tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, seis, siete y ocho. Entonces, es lo que busca que eso esté distribuido, que esas ganancias estén distribuidas. Si tú tienes dos grandes o tres grandes, no más, cuando se calcule este promedio, digamos, del 33%, lo que de ese número, lo que esté aquí en ese número del 33%, que son acá estos 660, puede incluso que hayan operaciones 3 por encima, 4 por encima. Eso es lo que no quiere la empresa. Si tú tienes acá los mismos 666, pero tienes 8 operaciones, perdón, 660, pero tienes 8 operaciones aquí ganadas, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, te suman tus $200. Un ejemplo, fueron 500, fueron 250 en cada uno, ¿cierto? Estás acá, $250 por 8 pues da los $2.000, ¿sí? Pero tus 666 que es el 33%, pues no te va a quitar, no va a descartar ninguna de las operaciones. Eso es lo que realmente busca esta regla, que tú tengas muchas operaciones ganadoras y no solo dos o tres operaciones ganadas, ¿vale? Entonces, digamos que te trabaja eso, tu consistencia. Hasta ahí, muy bien. Vamos aquí ahora a pasar a la regla de la IP. Cuando tú tienes tu prueba, acuérdate que presentas tu prueba, te dan tu capital, ya quedas con las cuentas, las credenciales. Entonces, esas credenciales van a registrarlas cada vez que tú operes, van a estar aquí registradas en plan de trading, ¿cierto? A tu nombre. Entonces tú eso tendrás en tu celular y tu celular tiene una dirección IP, un número de registro, es como el documento de identidad digital, ¿cierto? Entonces tu celular tiene un documento, tu computador tiene otro documento. ¿Qué pasa? Algunas veces el router de las casas lo que hace es que sencillamente cada 8 días, cada cierto tiempo, él te cambia el documento de identidad de tu computador, de tu IP. Entonces tienes que cuadrar, ver videos en YouTube donde te explican cómo tener una dirección estática, es decir, que no cambie a pesar de que el router tenga esa función, que tu computador simplemente la tenga fija. ¿Por qué? Porque en el mes puede que tengas dos o puedes que tengas cuatro IPs. Recuérdate que solo puedes tener dos, entonces ahí ya automáticamente incumples la regla y quedas descartado, digámoslo así. Y lo mismo pasa con algunos teléfonos celulares, entonces tienes que generar la IP estática, porque si sumas aquí cuatro y acá uno, pues tendrías cinco y automáticamente quedas obviamente descartado. Solamente tienes derecho a dos dispositivos digitales, digámoslo así. Pero a pesar de que lo estés haciendo bien, revisa esta parte, que sea estática, para evitar que sin querer queriendo la incumplas, ¿vale? Esto para garantizar que
tú mismo, la personita a la que la empresa le dio, que sea efectivamente la única que opere la cuenta. ¿Listo? Con esto ya prácticamente terminamos las reglas, las más importantes, las más mencionadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco reglas. La IP, la regla del 33%, la regla de consistencia, la regla de pérdida máxima acumulada y pérdida máxima diaria. ¿Listo? Muchísimas gracias. Espero que este video te sirva mucho. Suscríbete a mi canal.